Hola, soy Alex, y vivo en un pintoresco pueblo llamado Willow Creek, rodeado de bosques y con una historia que se remonta a generaciones atrás. Hoy quiero contarles una historia que viví y que, hasta el día de hoy, me hace cuestionar la línea que separa lo real de lo sobrenatural. Todo comenzó cuando acepté un puesto como guardia de seguridad nocturno en el antiguo hospital de Willow Creek, un edificio imponente cuya historia estaba tan arraigada en el pueblo como cualquier viejo árbol en sus bosques. Este hospital estaba a punto de ser demolido, pero antes de eso, mi trabajo era asegurarme de que permaneciera intacto y libre de intrusos. La primera noche fue tan tranquila como esperaba. Me pasé las horas recorriendo pasillos silenciosos, iluminados únicamente por la tenue luz de mi linterna, y salas desmanteladas que alguna vez fueron testigos de innumerables historias humanas. Cada habitación vacía, cada pasillo desolado, parecía contener ecos de lo que una vez fue, pero nada fuera de lo común perturbó la quietud. Sin embargo, todo cambió cerca de la medianoche. Mientras me adentraba en una rutina monótona, mis oídos captaron un sonido inesperado que rompió el silencio. El rebote de una pelota y risas infantiles que parecían emanar del ala pediátrica abandonada. Al principio, creí que era producto de mi imaginación, un truco de mi mente cansada buscando algo de emoción en una noche solitaria. Sin embargo, la curiosidad me venció y decidí investigar el origen de aquellos sonidos. Avancé cautelosamente hacia el ala pediátrica. Con cada paso, el sonido de la pelota y las risas se hacían más claros, más reales. Mi corazón latía aceleradamente, no por miedo, sino por la adrenalina del momento. Entonces, en medio del oscuro pasillo, vi como una pelota de goma roja rodaba hacia mí, como empujada por manos invisibles. Se detuvo a mis pies, y en ese momento, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no había nadie más allí, solo yo y aquella pelota. Intenté convencerme de que había una razón razonable para lo que acababa de experimentar. Quizás era simplemente el viento o alguna corriente de aire que había pasado desapercibida. Sin embargo, en el fondo, sabía que esos fenómenos no explicaban las risas infantiles. Las noches siguientes, decidí evitar el ala pediátrica, esperando que la extraña experiencia fuera un incidente aislado. Pero no importaba a dónde me dirigiera dentro del hospital, cuando el reloj marcaba cerca de la medianoche, los sonidos comenzaban de nuevo. La pelota rebotando, las risas llenando los pasillos, creando una atmósfera tan inquietante que me era imposible ignorarla. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho, empujándome a descubrir más. Comencé a investigar la historia del hospital, hablando con los lugareños y buscando en los archivos del pueblo. Aprendí sobre el ala pediátrica, un lugar lleno de alegría y tragedia a partes iguales, donde muchos niños pasaron sus últimos días. Las historias de los residentes de Willow Creek añadieron una capa de realidad a los sucesos que experimentaba noche tras noche. Determinado a encontrar respuestas, me armé de valor y decidí enfrentar el misterio de frente. Pasé varias noches en el ala pediátrica, observando, esperando. Y entonces, una noche, sucedió algo que nunca olvidaré. No solo la pelota rodó hacia mí, sino que también oí claramente las voces de los niños, llamándome por mi nombre, invitándome a jugar con ellos. Fue un momento tan surrealista que toda lógica abandonó mi mente. No había miedo, solo una profunda tristeza y una sensación abrumadora de no estar solo. Después de esa noche, pedí ser reasignado. Sabía que lo que había experimentado en el hospital iba más allá de cualquier explicación racional, y aunque parte de mí deseaba entender más, otra parte sabía que era mejor dejar algunos misterios sin resolver. Hasta este día, cuando paso cerca del lugar donde una vez se erigió el Hospital St. Mary, siento un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Me pregunto sobre aquellos niños, sus historias, y si encontraron la paz que merecían. Esta experiencia me enseñó que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver, y algunas cosas, simplemente, no están destinadas a ser comprendidas. Hola, soy Daniel, y durante años recorrí las carreteras de nuestro vasto país al volante de mi fiel camión.
He visto amaneceres pintar el cielo con colores que desafían la imaginación, y he sentido el silencio absoluto de la noche en carreteras tan solitarias que pareciera que soy el último hombre sobre la tierra. Pero, entre todas esas experiencias, hay una que se destaca, una que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Esto ocurrió en un recorrido nocturno por una ruta rural, un camino que conocía como la palma de mi mano, pero que esa noche se convirtió en el escenario de algo inexplicable. Era una noche particularmente oscura, sin luna en el cielo y con una neblina que se adhería a todo, transformando el paisaje en un mundo etéreo. No había otro sonido más allá del ronroneo constante del motor y el ocasional crujido de las ramas quebradas por el viento. Fue entonces cuando la vi, una pequeña figura solitaria al borde de la carretera, una niña haciendo autostop en un lugar donde no tenía sentido que estuviera alguien, mucho menos a esa hora. Mi primera reacción fue de sorpresa y preocupación. No podía dejarla allí, expuesta a los peligros de la noche y la carretera. Así que detuve el camión y abrí la puerta para dejarla subir. La niña, que no tendría más de 10 años, vestía un delgado vestido que parecía inadecuado para el frío que calaba los huesos esa noche. Estaba visiblemente angustiada y temblaba, ya fuera por el frío o por el miedo, o quizás ambos. Una vez en el camión, le ofrecí mi chaqueta para que se abrigara y le pregunté hacia dónde iba. Con voz apenas audible, me dijo que necesitaba llegar al próximo pueblo. Durante el trayecto, intenté hacerle más preguntas, intentando entender su situación, pero ella se limitó a mirar hacia adelante, perdida en sus pensamientos, o quizás en recuerdos que prefería mantener en silencio. El viaje transcurrió en un silencio casi absoluto, roto solo por el zumbido del camión y el sonido de la lluvia que comenzaba a golpear el parabrisas. Al acercarnos al pueblo, volteé para decirle que habíamos llegado, pero el asiento del pasajero estaba vacío. No había señal de la niña, ni siquiera la chaqueta que le había dado. Todo lo que quedaba era una sensación de vacío y preguntas sin respuesta. Confundido y preocupado, conduje hasta la estación de policía más cercana. Allí, entre luces que parpadeaban con desgano, conté mi historia a un oficial que me escuchaba con una mezcla de escepticismo y una tristeza profunda. Cuando terminé, el ambiente se había cargado de una gravedad que parecía consumir el aire. El oficial, tras un largo suspiro, sacó una fotografía desgastada por el tiempo. Era ella, la niña del camión, con su frágil sonrisa congelada en el papel. Me explicó entonces que la niña había fallecido en esa misma carretera años atrás, en un accidente que se llevó su vida demasiado pronto. Su historia era conocida en el pueblo, una tragedia que muchos preferían olvidar, pero que, al parecer, ella no estaba dispuesta a dejar atrás. Salí de la estación de policía esa noche con más preguntas que respuestas, mi mente luchando por dar sentido a lo que había experimentado. La lógica me decía que era imposible, pero el recuerdo de su presencia, tan real y tangible, se negaba a ser descartado como una simple ilusión. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta rural, no puedo evitar mirar el asiento del pasajero, medio esperando, medio temiendo, ver a la niña de la carretera una vez más. Su historia, aunque breve, dejó una marca imborrable en mi vida, recordándome que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y quizás, solo quizás, algunas almas no encuentran descanso hasta que su historia es escuchada. Durante un tiempo, las noches en un museo de historia natural se convirtieron en mi realidad, un universo paralelo donde la historia y la naturaleza convergían en un silencio sepulcral, solo roto por mis pasos y el eco de mi propia respiración. Este lugar, repleto de esqueletos de dinosaurios y animales disecados, era mi responsabilidad proteger una vez que el sol se ponía y los últimos visitantes abandonaban sus pasillos. Mis noches eran una rutina de tranquilidad y soledad, hasta que una experiencia inquietante me obligó a replantearme todo lo que creía saber sobre el mundo que me rodeaba. Fue una noche particularmente tranquila, sin nada que presagiara lo extraño que se convertiría mi turno. Como de costumbre, revisaba las cámaras de seguridad, un conjunto de ojos electrónicos que me permitían vigilar cada rincón del museo
desde la comodidad de la sala de control. Todo parecía estar en orden, hasta que mi atención se vio capturada por una anomalía, un detalle fuera de lugar que alteró la monotonía de la vigilancia. En la exposición dedicada a las culturas indígenas, una figura de guerrero, tallada con exquisito detalle, parecía alterar su posición de manera sutil, casi imperceptible, cada vez que desviaba la mirada de su cámara correspondiente. Inicialmente, atribuí estos cambios a un juego de luces y sombras o a una broma de mi imaginación fatigada por las largas horas nocturnas. Sin embargo, la curiosidad y una creciente sensación de inquietud me empujaron a dejar mi puesto de observación para investigar de cerca. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad, revelando figuras inmóviles que parecían cobrar vida bajo su haz. Con cada paso hacia la exposición del guerrero, mi corazón latía más fuerte, no por miedo, sino por la anticipación de lo desconocido. Y entonces, al aproximarme, un susurro me rodeó, un sonido apenas perceptible que parecía llevar el peso de siglos de historia. Era un idioma que mi mente no podía reconocer, pero que de alguna manera resonaba en lo más profundo de mi ser. Por el rabillo del ojo, percibí un destello, una sombra que se movía con una agilidad sobrenatural. Mi cuerpo se tensó, preparado para enfrentar lo desconocido, pero cuando volví a mirar, solo encontré el silencio y la inmovilidad de la exposición. El guerrero, sin embargo, había cambiado indiscutiblemente de posición. Su postura ahora sugería una actitud de alerta, como si estuviera listo para entrar en batalla. La atmósfera se había transformado. El aire se sentía cargado, casi eléctrico, con la presencia de algo antiguo y poderoso. No necesité más pruebas para convencerme de que algo extraordinario estaba ocurriendo en ese museo, algo que desafiaba toda explicación racional. Al amanecer, cuando las primeras luces del día comenzaban a disipar las sombras, tomé la decisión de no volver a trabajar durante la noche. Las experiencias vividas en la oscuridad de ese museo me habían mostrado que hay aspectos del mundo, fenómenos que escapan a nuestro entendimiento, fuerzas que, aunque no siempre visibles, se manifiestan de maneras que podemos sentir, pero raramente explicar. Aunque han pasado años desde esa noche, la imagen del guerrero indígena y los susurros en un lenguaje olvidado todavía me visitan en sueños, recordatorios constantes de que la historia, en ocasiones, es mucho más que un relato del pasado. Es una entidad viva, palpable, que en momentos escogidos decide revelarse a aquellos dispuestos a escuchar.